lo que vamos a ver en esta semana, la notación científica. Entonces, vamos a empezar aquí. ¿Para qué me sirve la notación científica? Me sirve para evitar el trabajar con las operaciones que hicimos la semana anterior. ¿Sí? Ustedes vieron que había números bastante grandes, con un montón de ceros, y había números también, pues, bastante pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, el 0,008, ¿sí? Que era el diámetro este, de estos glóbulos rojos. Entonces, cuando tenemos nosotros números bastante grandes o bastante pequeños, pues se hace un poquito complicado el poder incluso leer esos números. Y después el escribir los números y más todavía el hacer operaciones. Entonces, para evitarnos todas esas cosas, se utiliza la notación científica. A ver, ¿quién me ayuda leyendo el concepto? Yo le hice Ya, ya lea Mateo. la, notación científica. La notación científica, también denominada patrón o notación en forma exponencial, es una forma de escribir los números que acomoda valores demasiado grandes, por ejemplo, 150 millones de kilómetros distancia de la Tierra al Sol, o pequeños como puede ser el siguiente: 0,00000001 metros diámetro a un átomo de hidrógeno. Para ser escrito de manera convencional, el uso de esta notación se basa en potencias de 10. Ya, listo, gracias. Entonces tenemos ahí, fíjense, la notación científica es, nos dice clarito aquí, es una forma de escribir los números, ¿sí? Es una forma nada más diferente de escribir los números. En lugar de escribir todo este número grandote de aquí, 150 millones de kilómetros, le puedo escribir de una manera abreviada, de una manera más corta, más simple, a través de la notación científica. Esto, por ejemplo, es la distancia de la Tierra al Sol. O también números pequeños. Fíjese que el momento de leer sí se nos complica, ¿no es cierto? 0,0000000. Entonces, para no leer todo este número y escribir todo este número así, que es el diámetro de un átomo de hidrógeno, entonces se utiliza también la notación científica. Para el uso de la notación científica se basa en potencias de 10. Ya vamos a ver qué son las potencias de 10. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este amigo, compañero que tenemos ahora nosotros en estos tiempos, que es el virus, el coronavirus. Este coronavirus es tan pequeñito que tiene un diámetro de esto de aquí, 0,000000125 metros. ¿Sí? Esto de aquí, este número, es lo que mide el diámetro de este coronavirus. ¿Sí? ¿Y cómo se lee este número? Aquí tenemos 0 partes enteras, este es décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, 10 millonésimas, 100 millonésimas, 1000 millonésimas. ¿Sí? Significa que el diámetro del coronavirus es de 125 mil millonésimas partes de metro. ¿Sí? Lo que significa que a un metro, vamos a suponer que esta es la distancia de un metro, le tenemos que dividir en 1000 millones de partes. O sea, unas divisiones tan pequeñitas que es imposible que nosotros podamos ver. Solo se vería esto a través de un microscopio bastante avanzado. Entonces le divido este metro, a esto que es el metro, le divido en 1000 millones de partes y tomo 125 de esas 1000 millones de partes pequeñitas y ese es el diámetro del virus. Entonces por eso es que el virus es tan pequeñito, por eso es que es imposible de verle. Yo no puedo saber dónde está el virus, porque es imposible verle, ¿sí? Porque es tan pequeñito. Entonces, para escribir estos números, como el diámetro del coronavirus, como el diámetro de un átomo de hidrógeno, o como la distancia de la Tierra al Sol, entonces para escribir todos esos números se utiliza la notación científica. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo
se aplica la notación científica y cómo se escribe un número en notación científica. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Tenemos aquí entonces, ¿para qué o qué necesitamos para entender la notación científica? Necesitamos recordar qué son las potencias de base 10. Sí, las potencias de base 10 no son más que una potencia cualquiera en el que la base es el número 10. ¿Sí? ¿Y cómo desarrollamos una potencia? Pues, por ejemplo, si yo tengo, a ver, no pongamos el 10, pongamos el 3. 3 a la quinta, por ejemplo. Aquí este número grande es la base. Y este número pequeño de aquí, que está como superíndice, se llama el exponente. ¿Cierto? Entonces tenemos una potencia que tiene la base 3 y el exponente 5. ¿Cómo desarrollamos esa potencia? Multiplicamos la base, el número de veces que me indique el exponente. En este caso, 5 veces. ¿No es cierto? Multiplico el 3 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque el exponente es 5. ¿Sí? Entonces, si multiplico 3 por 3 es 9, por 3 27, por 3 es 81 y por 3 es 243. Y he desarrollado esta potencia. ¿Sí? Esto se aplica en cualquier potencia, pero en este caso, esta es una potencia de base 3. Nosotros para la notación científica tenemos potencias de base 10. Quiere decir que el 10 siempre se va a multiplicar. ¿Por qué utilizamos potencias de base 10? Porque nuestro sistema métrico es decimal. Se llama el sistema métrico decimal, en el que la base justamente es el 10. ¿Sí? Tenemos 10 números con los que nosotros trabajamos, desde el 0 hasta el 9. Son 10 números. Entonces, por eso utilizamos una potencia de base 10. Aquí tengo el desarrollo de esta potencia, 10 elevado a la n, es igual a 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuántas veces? N veces. N puede ser cualquier número. Y aquí tenemos unos ejemplos. 10 al cuadrado es 10 por 10. Multiplico el 10 dos veces. ¿Sí? Lo que me da 100. 10 al cubo es 10 por 10 por 10. Multiplico el 10 tres veces, que me da 1000. 10 a la quinta será 10 por 10 por 10 por 10, 5 veces, y me da 100.000. Una característica de esto de aquí es que si yo tengo aquí el exponente 2, fíjense en la respuesta, hay dos ceros. Si tengo el exponente 3, en la respuesta hay 3 ceros. Si tengo el exponente 5, en la respuesta hay 5 ceros. ¿Sí? Entonces, es la característica principal de las potencias de base 10. Entonces, no necesito multiplicar 10 por 10, 10 por 10 por 10 por 10, ni nada. Sino simplemente, si tuviese, por ejemplo, 10 a la octava, yo ya sé facilito con esta característica de aquí, tendría el 1. ¿Con cuántos ceros? 8. Con 8 ceros. Perfecto. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es como 9. 8 ceros. ¿Sí? Y poniéndole este número sería esto 100 millones. ¿Ya? Eso solo pasa en las potencias de base 10. No en este, por ejemplo. Aquí no es que pongo 5 veces 5, 3 aquí el último, ya no. Este hay que ir multiplicando. Pero en las potencias de base 10 simplemente pongo los ceros de acuerdo al número que tenga en el exponente. ¿Ya? Por eso utilizamos la potencia de base 10 para la notación científica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar un número? Vamos a ver ahora esta parte. Multiplicar un número por 10 o por un múltiplo de 10. Nos dice aquí, multiplicar un número por 10 varias veces es añadir ceros al número. Por ejemplo,
Aquí tengo el número 3 multiplicado por 10.000. Esto es una potencia de 10. ¿Quién me dice a qué equivale este 10.000? En potencia. A ver, ¿a qué equivale este 10.000 en potencia? Fíjense, el 100 equivale a 10 A, al cuadrado. a 10 10 al a cuadrado. la cuarta. Ya, 10 a la cuarta, ¿no es cierto? ¿Por qué 10 a la cuarta? Facilito, porque tengo el 1 con 4 ceros. Si aquí era 1000, tenía 3 ceros, era 10 al cubo. Aquí tenía 100.000, eran 5 ceros, era 10 a la quinta. Si aquí tengo 4 ceros, entonces 10 a la cuarta. ¿Sí? Entonces, fíjense, multiplicar este número por 10.000 es tan fácil como poner el mismo número y simplemente añadir los ceros. ¿Sí? Aquí tengo 4 ceros, pongo 4 ceros acá. Entonces, esto es el 3. Y como esto significa 4 ceros, entonces 1, 2, 3 y 4 ceros. Y tengo 30.000. 3 por 10.000 es 30.000. ¿Sí? Entonces, de esa manera multiplico por un múltiplo de 10. Puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y así sucesivamente. ¿Ya? Esto en el caso de que tenga un número entero. En este caso el 3. Pero ¿qué pasa si tengo un número decimal? Me dice, cuando se tienen números decimales, se corre la coma hacia la derecha. Por ejemplo, tengo este número decimal de aquí, que está multiplicado por 100.000. Aquí tengo el 100.000, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces esto es 10 a la quinta. Pero como acá tengo un número decimal, entonces ya no voy a poner ceros. ¿Por qué? Eso solo hacía cuando tenía números enteros. Ya no voy a poner ceros. Voy a correr la coma. A correr la coma hacia la derecha. Entonces la coma que está aquí, le voy a correr hacia la derecha. ¿Cuántos puestos le corro? Pues los ceros que tenga aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces le corro 5 puestos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me queda este número de acá. ¿Sí? Aquí está señalado los puestos que corrí de acuerdo a los ceros que tenía. ¿Sí? Y me queda este número de aquí. ¿Ya? Ahí tengo entonces la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo la división? Cuando tengo la división, en cambio, si aquí en la multiplicación, le añadía ceros, en la división, en la multiplicación, acuérdense, le añadí ceros, había que añadir ceros. En la división, en cambio, hay que quitar ceros. Hay que quitar ceros. ¿Sí? Entonces, si hago, por ejemplo, aquí está, este es 3 millones, está aquí, hay 6 ceros. Y estoy dividiendo para 10.000, que ya sabemos que 10.000 es 10 a la cuarta. Entonces, como tengo 4 ceros aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar, aquí tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces acá también le voy a quitar 4 ceros. Y me va a quedar 300, justo como está aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le quité 4 ceros. Cuando estoy dividiendo, en cambio, entonces tengo que quitar ceros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que no puedo quitar? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un número, vamos a ponerle, no el 300, el 3 millones, sino simplemente el 30. Y estoy dividiendo para 1000. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Tengo que Se va a quitar convertir ceros. en decimal. Se va a convertir en decimal, exacto. Como tengo aquí un 0, quito un 0. Pero tengo 2 más y ya no tengo de dónde quitar. Entonces, ¿qué hago? Le convierto en decimal y le pongo 3,0. Y ahí sí, como tengo 2 ceros aquí, o simplemente le convierto en decimal, le pongo la coma. Y como tengo 3 ceros, aquí me dice, cuando se tienen números decimales, se corre la coma hacia la izquierda. Se corre hacia la izquierda. Entonces,
Corro la coma hacia la izquierda. ¿Cuántos puestos? Pues la cantidad de ceros que tenga. Aquí tengo 1, 2 y 3 ceros. Entonces tendré que correrle 3 puestos. 1, 2 y 3 puestos. Como aquí no tengo nada, entonces tengo que poner ceros. ¿Sí? Y me quedaría 0, 0, 3. El 0 acá ya no sirve de nada. ¿Sí? Me da lo mismo poner 30 o poner solo el 3. Aquí el 0 ya no hace nada. Entonces, este número 30 dividido para 1000 ha sido igual a 0,03. Y ya. Entonces aquí me dice, cuando se tienen números decimales, se corre la coma hacia la izquierda. En este caso tengo este número decimal grandote. Y estoy dividiendo también para 100.000. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Entonces voy a correr la coma hacia la izquierda 5 puestos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo. Me queda 31, aquí está señalado los puestos que recorrí y me quedan todos estos decimales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que ya se acaban los números y no tengo a dónde recorrer? Entonces voy añadiendo ceros. Voy poniendo ceros, 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 ceros y voy corriendo la coma lo que necesite. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí, Sí. 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 Ya, listo. ¿Alguien Sí. tiene alguna pregunta? No. Si no tienen preguntas, no necesito que me digan no. Si tiene preguntas, alguien levante la mano o abra el micrófono y pregunte o escribe en el chat. Cualquiera de las tres formas. Pero si no tienen preguntas, no necesito que me digan no. Listo. Entonces, ustedes en su cuaderno o en su portafolio van a poner, así mismo como la semana anterior, la carátula, semana 9, nombre de ustedes, el curso, en este caso la actividad número, no sé cuál será, la 2, la 3. Ponemos el tema, que es notación científica. Este es el tema, ¿sí? Y ponemos la asignatura matemática y vamos desarrollando. ¿Qué van a poner ahí ustedes? Van a poner este concepto con esta imagen, le dibujan bonito ese coronavirus ahí, todo tal como está aquí. Van a poner esto de aquí que hicimos, las potencias de base 10, los conceptos de multiplicación y división por potencias de 10, y luego van a hacer estos ejercicios. Aquí dice realizar las multiplicaciones y realizar las divisiones. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer todo eso de ahí. Voy a poner ahorita 10 segundos en cada diapositiva para que ustedes puedan o tomar una captura de pantalla o tomar una foto para que luego puedan hacer. O si no, pueden ver el video. Pero voy a poner 10 segundos. Ya tenemos la una. Vamos a la siguiente. Licenciado, una pregunta. Dígame, Digna. ¿Solo copiamos el concepto o con todos los ejemplos que usted hizo? Con todos los ejemplos, pero ordenadito. No así como está aquí, Ya, porque yo soy bien desordenado. Ustedes, en cambio, son ordenaditos. gracias. Ya, vamos a la siguiente. ¿Será que le estoy pidiendo que
Que tomen una foto o algo, no que copien, porque si se ponen a copiar no van a acabar nunca. Dígame, Juan Pablo, algo está queriendo preguntar Juan Pablo. Dígame, escriba o dígame, abre el micrófono. Y vamos a la última, las divisiones. Sí, sí voy a subir el video, por eso les dije, también tiene la opción de volver a ver el video y allí van pausando y van copiando, no hay ningún problema. Sí, 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 todo voy a subir en el video. Dicen, y esa tarea hay que mandarle por WhatsApp. Ya les voy a indicar. Dice, Diga, Mateo. puede poner en el WhatsApp la opción para que nosotros ahí, usted pone el link y nosotros aplastamos y entramos así a Zoom. Perdón, y entramos así a YouTube para que veamos su video. Ya no hay problema. Ya, gracias, profe. Cuando suba, ya les pongo el link del video en WhatsApp. Ya, listo. Entonces ya tenemos aquí esto. Esto vamos a hacer. Voy a hacer un ejercicio de cada uno. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, este de aquí. Este voy a hacer. ¿Ya? Dice aquí 0,3 multiplicado por, en este caso, 10.000. Tengo 1, 2, 3 y 4 ceros. ¿Sí? Entonces dice el concepto que cuando yo quiero multiplicar por potencias de 10, entonces tengo que correr la coma hacia la derecha porque tengo aquí número decimal. Entonces, voy a correr la coma hacia la derecha. Tengo un puesto. Recién, vamos a poner aquí, un puesto. Recién absorbí un cero. Pero tengo 3 ceros más y ya no tengo a dónde correr. Entonces, me queda el 3, ¿sí? Y como ya no tengo a dónde correr, entonces lo que hago es como los de acá. Añado ceros. 1, 2 y 3 ceros que me quedaron. Por lo tanto, 3 ceros aquí. No puedo añadir directamente los 4 ceros porque tengo un número decimal. Lo primero que tengo que hacer es correr la coma. Si ya no tengo a dónde correr, entonces ahí añado los ceros que me faltan. Aquí corrí un puesto y se fue un cero, pero me quedaron 3 ceros más. Entonces por eso le añado 3 ceros aquí. En cambio acá, por ejemplo, este ejercicio aquí dice 160 por 100. Aquí no tengo decimales. Entonces aquí lo que hago es directamente añadir los ceros. Como aquí tengo 2 ceros, directamente le añado los 2 ceros aquí. Entonces 160 por 100 ha sido 16.000. ¿Sí? Tengo entonces allí. Matías levantó la mano. ¿Quiere preguntar algo, Matías? No, dicen, fue un error. Ya listo. Entonces, tengo aquí, en este caso, 160 por 100 ha sido 16.000. ¿Ya? Y así hago el resto de operaciones. Tienen para hacer esto de aquí. En las divisiones, aquí tengo, por ejemplo, vamos a hacer este de aquí. Dice 9,29 para 100. Tengo aquí 2 ceros. Como estoy dividiendo, quiere decir que tengo que recorrer la coma. En este caso es coma. Aquí han puesto punto, pero es la coma. Tengo que recorrer la coma hacia la izquierda. ¿No es cierto? Tengo que recorrer la coma hacia la izquierda. Tengo 2 ceros, voy a recorrer entonces 2 puestos. Recorro uno. Como no tengo a dónde más, entonces pongo el 0 y recorro otro puesto. Y acá me quedaría el 0. Entonces queda el número 0,0929. ¿Sí? Y tengo aquí resuelto esta división. Recorrí la coma hacia la izquierda. Como ya no tenía dónde más, entonces tenía que poner ceros. Por eso pongo ceros y recorro la coma. La coma estaba antes aquí y se recorrió 2 puestos y quedó acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos que hacer todos estos ejercicios de aquí. Aquí les he puesto solo decimales, pero por ejemplo, vamos a suponer que tenía un número, ya hicimos anteriormente, pero vamos a poner un número 74 dividido para 10.000.
¿Sí? 4 ceros. Entonces, ¿qué hago aquí? Como tengo un número entero, pues no tengo ninguna coma que recorrer, pero si yo le pongo la coma al último, le convierto en un decimal porque no tengo ceros que eliminar, le convierto en un decimal, entonces simplemente recorro 4 puestos porque tengo 4 ceros aquí. Recorro 1, recorro 2, no tengo a dónde más, pongo un 0, recorro 3, pongo otro 0 y recorro 4 puestos. Y esto me quedaría 0,0074. ¿Ya? Y así resuelvo estos ejercicios. Eso es entonces lo que ustedes tienen que hacer.